Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, gracias por acompañarnos. Y bueno, ustedes ya han escuchado hace unos minutos la opinión del maestro Nelson Vargas, ha escuchado el análisis del doctor Marco Antonio Baños, pero ha llegado el momento de escuchar también a una voz autorizada, a un experto en temas políticos, a un hombre que sabe, que conoce y que entiende del quehacer a nivel nacional en el contexto político. Mi amigo, el arquitecto Adrián Dalanís Quiñones, ex titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Durango. ¿Cómo está, arquitecto? Muy buenas noches. Placer saludarlo. Buenas noches, me da mucho gusto estar en tu programa y no nada más eso, sino felicitarte porque el día de mañana vas a estar de manteles largos en el Club Primera Plana. Es que muchas felicidades, como dicen por ahí nuestros vecinos norteamericanos, congratulations. Gracias, arquitecto, muy amable. Pues sí, efectivamente nuestros amigos y colegas del Club Primera Plana pues se hacen entrega de un premio anual a diversos compañeros en diversas áreas de especialización en el periodismo, a verdaderos profesionales del periodismo, y en esta ocasión pues me tocó que me honraran, considerando mi trabajo, muy modesto trabajo en los medios de comunicación, arquitecto. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, arquitecto, sin lugar a dudas, en el contexto político, el tema está enrarecido. Por una parte, vemos que al interior de Morena, tal parece que ya se desató la campaña negra de desprestigio, descalificación, pues de filtración de espionaje político, persecución, no sé cómo llamarle, si campaña negra o un ejercicio de, pues no sé, si de posicionamiento político de una gobernante con una comadre que es gobernadora de Campeche frente a un enemigo adversario que es de Zacatecas. ¿Qué está pasando en el contexto político en Morena, arquitecto? Bueno, yo quiero decirte que lamentablemente, en lugar de dignificar la política, cada día se acorrienta más. A mí me dio mucha pena que, por ejemplo, el día de ayer estuve en la Ciudad de México y para poder llegar al aeropuerto fue un caos tremendo. Fue más de hora y media, casi 2 horas para poder llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, porque la señora que debe estar al frente del gobierno está con su comadre de Campeche, viendo lo de Martes del Jaguar, tratando de descalificar, y cuando en Palacio Nacional, en lugar de poner orden, poner dignidad, también se presta para todas estas cosas tan vulgares, tan corrientes, que son las intrigas, los chismes, la descalificación. Inclusive hasta vi un programa de telereportaje de Tabasco que tiene 64 años, ese programa, donde lo descalificaban también quién es quién en las mentiras, y la que estaba diciendo mentiras en Palacio Nacional es precisamente esa señora Vilchis, que es una irresponsable que ni siquiera tiene la idea de lo que pasó en Cunduacán, Tabasco, cuando estalló una bodega de Huichicol, y que en determinado momento el propio director de Pemex lo está reconociendo, y ella está diciendo que fue en una fecha del 2016 cuando hubo hasta fallecidos. Entonces, todo esto es lamentable, que desde Palacio Nacional, en lugar de poner orden, disciplina, se fomenta la intriga, se fomenta el chisme, se fomentan desde un principio con los corcholatazos lo que es del adelantado de lo que debe ser una elección seria, formal, y que en determinado momento utilicen a una dama que debería comportarse ya como dama porque ya es gobernadora en Campeche, y no una bufón que en determinado momento trata con esos Martes del Jaguar de descalificar absolutamente a todas las gentes, no nada más lo que era en un principio su estado de Campeche, su antecesor,
que en ese momento se dedicó a tratar de filtrar una serie de informaciones que efectivamente podrá tener razón, pero fueron ilegales en el sentido de cómo las pudo obtener cuando ella es la primera que debe de buscar cómo se cumpla la ley en Campeche y es la primera que la viola. Pero aparte de eso, ahora ella se mete con el líder del Senado, que también está en ese momento en una conversación que ahorita muchos lo niegan, muchos dicen que sí, pero sin embargo ya hay una acusación por parte del líder del Senado porque no va a permitir que en determinado momento se manche su nombre y que ya inclusive ya hay una separación de la que fue candidata al gobierno de Zacatecas por la misma información que ahí mismo se da. Entonces todo esto enrarece mucho el ambiente, como tú bien lo significas, lo dices, y realmente ese señalamiento que tú haces, en lugar de dignificarnos a los que de alguna manera nos dedicamos a la política o queremos que la política cada día sea mejor y que cada día pueda haber gente más culta, más preparada, con mayor información, que represente a todos los mexicanos en todos los niveles y órdenes de gobierno. Cada vez, al contrario, tenemos gente que en determinado momento, y lo vemos hasta con la propia secretaria de Economía, que no sabe decir una cantidad de aritmética, de un número, y pobrecita, lamentablemente no pasaría, yo creo, ni el quinto ni el sexto grado de primaria en lo que es la aritmética. Y estoy seguro que no debe saber ni los binomios de Newton, ni debe saber ni una fórmula de segundo grado, pero lamentablemente es el nivel educativo y de preparación que tenemos y que ahora se dedican a descalificar. Tenemos ahorita todo el país lleno de unos letreros de lo que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en lugar de dedicarse a ver cómo están sus vialidades, cómo están las calles, cómo están los baches, cómo está la inseguridad, cómo están los problemas de tráfico todos los días a todas horas. Entonces, eso es lo primero que debería de hacer una jefa de gobierno. Y anda precisamente con su comadre con Campeche tratando de descalificar a otros que se apuntan con justa o con de alguna manera merecida razón. Pero bueno, eso es como estamos ahorita lamentablemente en el país. Arquitecto, la verdad es que el escenario pinta difícil, el contexto es adverso, es incierto. Arquitecto, lo invito a que vayamos un pequeño corte comercial. Regresamos porque quiero preguntarle algo sobre la reforma electoral. ¿Qué le parece? Pues mucho gusto, encantado la vida. No le cambie, seguimos aquí contrastando ideas, claro, con el arquitecto Adrián Alanís. No le cambie, regresamos. Gracias por permitirnos el día de hoy hacer, como lo mandata la ley, una rendición de cuentas. Pero más aún, reflexiones profundas, compromisos y sobre todo, hacer un gran llamado de unidad. Que lo que venga nos encuentre juntos. Nos encuentre reconciliados, echados para adelante, dignos, unidos, en alianza. Le agradezco muchísimo a mis amigos entrañables de Acción Nacional y del PRD que estén aquí con la familia priista. Que dejemos muy claro que la alianza no es solamente entre partidos, la alianza es entre los seres humanos, entre las familias, entre los valores y los principios. Pero ¿cómo? Unidos, defendiendo nuestra casa, en conciencia, insisto, con los ojos abiertos, informados para poder dar un debate de altura en público y en privado. Por eso esta invitación a esta reflexión, a este diálogo, pero sobre todo a la gran oportunidad de que cada uno de ustedes haga patria, de que en cada uno de ustedes México tenga una mujer y un hombre comprometido, claro, presto y listo. Y aquí hay una que quiere encabezar esta lucha. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva la región de las pirámides! Muchas gracias.
Amigos, ya estamos de regreso aquí en los contrastes del mundo lo de la democracia, el mundo de la política. Y bueno, la verdad es que yo quiero reiterar y expresar públicamente mi sincero agradecimiento, mi reconocimiento a empresarios, amigos que han confiado en este proyecto y que nos están apoyando para que este proyecto siga subsistiendo, sigamos trabajando y que sigamos abordando los temas pues, de interés nacional con la voz, con la opinión y el análisis de especialistas como el arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto, en el contexto político, la verdad es que Morena está planeando, está proponiendo una reforma en materia electoral, pues preocupante para la democracia, alarmante para la institución que sería el árbitro electoral, el INE, pues obviamente pretende, no sé si controlar o tomar por asalto al árbitro electoral y bueno, pues de alguna manera controlar la propuesta de nombramiento de consejeros, acabar con los organismos políticos electorales regionales o estatales, acabar con el número de plurinominales, reducir los presupuestos. ¿Qué opinión le merece esta reforma electoral, arquitecto? Mira, efectivamente, Julio, y tienes mucha razón. Son muchos los puntos que incluye lo que es la reforma electoral. Estamos hablando de más de 30 puntos, pero los más destacados son 4 puntos que son importantísimos. Primero, lo que es eliminar al Instituto Nacional Electoral. Se ha tardado mucho en México y la democracia siempre debe ser perfectible para poder llegar a crear lo que es el Instituto Nacional Electoral, antes el Instituto Federal Electoral, antes lo que era el Colegio Electoral, antes con la Secretaría de Gobernación y con, en fin, una serie de acciones que se han estado haciendo durante muchísimos años. No está todo perfecto, pero todo ha estado más o menos caminando hacia adelante en una condición de ser todo perfectible. Entonces, en primer lugar, ese es un punto negativo. Y que los consejeros y magistrados sean por voto directo. Eso es una situación, pero realmente lamentable. Y sobre todo que sean candidatos y que ponga el Poder Ejecutivo 20 candidatos. ¿Quiénes van a ser esos 20 candidatos que va a poner el Poder Ejecutivo? Pues 20 de Morena, pues ni modo, ¿de dónde? Y que 20 también el Poder Judicial. Bueno, ¿y ahora quién es el Poder Judicial? ¿Quién es el que le dice al Poder Judicial, hace esto y elimina esto y córreme a este juez y a este magistrado? Todavía lo digo yo desde Palacio Nacional, que se portaron mal y que me arrepiento de haberlos propuesto al Senado. Entonces, otros 20 de Morena. Bueno, y como se va a tener que ir a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, otros 20, pues ¿de dónde van a ser la mayoría de esos 20? Pues de Morena. Entonces, ¿qué estamos hablando de los 60 que van a ser 53 de Morena para que queden en ese momento como candidatos, puedan ser electos y al final queden puros de Morena? Entonces, en ese sentido es muy negativo que personas que elaboramos, que trabajamos, que hacemos trabajo político en lugares como en mi caso aquí en Durango, que desaparezca lo que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, que desaparezca el Tribunal Electoral de Durango, que otra vez se centralice todo a como quedaron los morenistas en ese momento en lo que quieren ellos hacer al desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Hay otros puntos que sí es conveniente que sí se hagan, porque también es una vil mentira. Por ejemplo, te dicen, se desaparecen los 200 plurinominales. Ah, pero no te dicen que en ese momento ya no va a haber distritos electorales. Así es. Ya no va a haber candidatos por distrito, ya no va a haber un ciudadano que en ese momento sea candidato y que a los electores del distrito les llene el ojo al decir, bueno, yo voy a luchar por tal situación en este distrito, que no hay agua, o que tiene un problema grave con la ganadería, o con la cuestión de vialidad, o con la cuestión de seguridad. No, ahora va a ser por lista, 300 diputados por lista. Aquí en Durango, por ejemplo, tenemos 123,000 kilómetros cuadrados, vamos a tener los que eran 4 distritos, van a ganar 4, los que tengan más votos. Esos 4 pueden ser los 4 de Durango, o pueden ser los 4 de Gómez Palacio, los 4 de Lerdo, o los 4 de la región indígena. ¿Y qué representan en ese momento con los ciudadanos? Entonces, se acaba la representación del pueblo, se acaba en ese momento con las listas. Es lo mismito que tenemos en el Senado de la República. Yo como senador de la República representé al estado de Durango por voto directo. Pudiésemos tener acciones
de compromiso directo precisamente con la gente. Entonces, ahorita hay también los senadores de lista que no representan, porque el Senado mexicano es el pacto federal. Los que fuimos electos es porque representamos en ese momento al Estado. Los que no son de lista no representan más que a los partidos políticos. Entonces, va a haber ahora, en lugar de ver diputados, como es la propuesta, que es lo que pretenden, que no creo que se logre, van a ser nada más de lista. Entonces a Durango le tocan 4 de los 300, pero no van a ser absolutamente con ningún compromiso con el pueblo, sino con sus partidos políticos que lo eligieron. Y en ese momento, ¿quiénes van a ser esos 4? Pues los 4 de Morena, lamentablemente, que es lo que pretenden. Hay algunas cosas que sí es importante ver, como las elecciones primarias, eso es necesario, como ver todo lo que tiene que ver una reglamentación de las coaliciones, con gobiernos de coalición, como tienen que ver otras acciones también, como debe ser la segunda vuelta presidencial. Es importante que tengan pues, el voto electrónico, arquitecto. El voto electrónico, arquitecto, ¿qué opina usted del voto electrónico? También electrónico siempre va a ser muy importante porque va a ser muy rápido, fluido y todo, siempre y cuando no hagamos trampa en la cuestión electrónica. Así es sencillo. Que no tengamos una serie de circunstancias que desde otro lugar se está manipulando electrónicamente quién está votando o quién deja de votar. Entonces, hay acciones que pueden ser positivas, por como dije desde un principio, cuando tenemos reformas electorales para fortalecer un instituto electoral, para que nuestra democracia sea perfectible, es bueno ayudarle a que pueda haber buenas propuestas, pero no la regresión. La regresión no es algo que en determinado momento pueda ayudarnos a los mexicanos a que cada día tengamos una mejor democracia. Tendríamos más violencia, tendríamos más problemas y tendríamos algo que lamentaríamos la mayoría de los mexicanos, sobre todo el mexicano pensante, el mexicano que analiza, el mexicano que reflexiona. Una dictadura abierta y descarada y cínica. Ahí está lo preocupante y lo alarmante en este análisis que hace de manera muy puntual y profesional el arquitecto Adrián Alanís. Reitero, una voz autorizada, un experto en temas políticos, un hombre con el prestigio, con la autoridad moral y con la experiencia profesional para analizar, criticar y proponer soluciones serias a problemas reales que vive nuestro país. Arquitecto, de veras, como siempre, es un placer platicar con usted. Yo quisiera pedirle, claro, si su agenda se lo permite, que la próxima semana lo podamos molestar para darle puntual seguimiento incluso a los temas coyunturales a nivel nacional y, ¿por qué no?, también hablar del bello estado de Durango. ¿Qué le parece? Con muchísimo gusto, encantado de la vida. Lo hacemos, Julio. Muchas gracias. Ti, para todo tu auditorio, muy buenas tardes. Muchas gracias. El arquitecto Adrián Alanís Quiñones, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, regresamos.